Señor. Amén. Este es el día que Dios ha dejado, ¿cierto?, en el cuarto mandamiento. ¿Cómo dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sabemos, ¿cierto?, que este día domingo es el día de reposo cristiano, en el cual cada hijo de Dios se reúne para su gloria y su honra. Te voy a invitar, amados hermanos, antes que pasemos al sermón de hoy, que cantemos el Salmo del Salterio. Por favor, acompáñenme al Salmo 9. Salmo 9. Salmo 9 del Salterio de Ginebra. Salmo 9. Este es un salmo compuesto en el año 1542, ¿cierto?, metrificado en aquella ciudad de Ginebra, Francia. Vamos a entonar este hermoso Salmo 9. Te alabaré, oh Señor. Te alabaré, oh Señor, sí, con todo mi corazón, y cantaré por todas partes todas tus maravillas grandes. En ti yo me alegraré, en ti me regocijaré, y yo Altísimo con salmos alabaré tu nombre santo. Cuando mis contrarios serán todos ellos vueltos atrás, delante de ti habrán caído y totalmente perecido.
Capítulo 4. Malaquías, capítulo 4. Estudiaremos desde el verso 4 al verso 6. También lo iremos dividiendo en partes. Malaquías, capítulo 4, verso 4 al 6. Y si lo hemos encontrado, podemos irnos colocando de pie para leer todos juntos este Salmo 4. Salmo 4 del verso 4, Malaquías 4 del verso 4 al 6. Doy lectura en el nombre de Cristo. Leamos todos juntos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo les di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Oremos. Amado Padre, la lectura pública de las Escrituras, Señor, ha sido en esta tarde ya expuesta. Le ruego, Dios amado, que me permita predicar su santa y maravillosa palabra con verdad, que me permita por medio de su Santo Espíritu anunciar estas verdades de las Sagradas Escrituras. Reconozco mi insuficiencia, Señor. Reconozco mi debilidad delante de usted, pero estoy seguro que si su Espíritu Santo hoy toca, Señor, nuestros corazones, si su Espíritu Santo hoy dirige a este instrumento, Señor, nuestros hermanos serán edificados y aún mi propia alma. Padre, si necesitamos de alimentos físicos para nuestro cuerpo físico, también necesitamos
de ese alimento espiritual para nuestra alma. Porque no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te ruego que su santa palabra sea, Señor, trayendo vida. Te ruego, Padre, que puedas abrir nuestro entendimiento para comprender con claridad lo que usted tenga que decirnos en esta tarde. Señor, me coloco en tus manos y cada uno de nuestros hermanos, Señor, están en tus manos para que tu santa palabra del sermón del día del Señor sea anunciado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento, mis hermanos, en el Señor. Ha llegado ya el tiempo del sermón y el título de este sermón tiene este nombre: Acuérdate de la ley de tu Dios. Acuérdate de la ley de tu Dios. Anteriormente habíamos concluido en este contexto de Malaquías. Debemos decir que Malaquías es un profeta, el último de los profetas antes de la venida de Jesucristo. Debemos decir que antes de la venida de Jesucristo hubieron, ¿cuántos años de silencio? 400 años de silencio. Es decir, Malaquías debía dejar este último mensaje, y este último mensaje debía poder alcanzar para que estas personas pudiesen llegar a ese día donde viniera nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El nombre Malaquías tiene por definición mi mensajero. Entonces, cuando estamos hablando de Malaquías, estamos hablando de que él es un mensajero ¿de quién? De Dios. Tristemente, este contexto en el cual Malaquías les toca predicar es un contexto donde habían acontecido aproximadamente 100 años después del exilio. Ellos habían vuelto a su tierra. El pueblo de Israel, recuerde que por disciplina del Señor fue llevado a Babilonia por 70 años. Y luego regresó a su tierra por mano de Esdras y Nehemías. Pero 100 años después, era solamente un pequeño grupo de personas intentando resistir en medio del desierto. Las promesas de Dios no eran tan evidentes en sus días. Los sacerdotes habían dejado su ministerio. Estaban ensuciando el nombre del Señor. Las personas del pueblo de Dios no se estaban comportando como es digno del Evangelio. Es decir, el momento de los tiempos de Malaquías era un momento terrible. Un tremendo día en el cual la palabra del Señor no estaba siendo oída como corresponde. Pero Malaquías, resumiendo, recuerde que está en el centro de la Biblia Malaquías, en el sentido, ¿cierto?, que culmina el Antiguo Testamento ahí. Él intenta resumir todo lo que había hecho el pueblo de Israel y cómo ellos se estaban comportando como sus padres, los cuales se habían conducido de manera rebelde delante de Dios. Dios les decía a ellos que Dios traería un día llamado el día de Jehová. El día de Jehová consiste en el día en el cual Dios venga a juzgar todas las cosas. El día del Señor iba a tener dos efectos. ¿Cuál era el primero de ellos? Iba a ser un día grande y también iba a ser un día terrible. En segundo lugar, ese día iba a ser un día también de gran gozo para aquellos a quienes les nacería el sol de justicia. Es decir, para unos el día del Señor va a ser un día terrible. Para otros, el día del Señor va a ser un día de gran gozo. Debemos decir, en segundo lugar, que la vez pasada habíamos concluido que el pecador debe huir de la ira venidera. ¿Podríamos decir que hay alguno que sea justo delante de los ojos de Dios? No hay ningún justo. No hay ni siquiera una persona que cumpla totalmente con la ley de Dios. ¿Y a quién debemos recurrir nosotros? A Cristo, quien ha vivido una vida perfecta por nosotros, quien ha padecido en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y que cuando ponemos nuestra fe en Él, toda su pureza se nos transfiere a nuestra cuenta y todos nuestros pecados han sido cargados por Él en la cruz. En tercer lugar, la vez pasada también concluimos que los que desertan
de este camino, por amor a su pecado, de manera intencional y voluntaria desprecian a Cristo y su evangelio. Aquellos que se alejan de los caminos del Señor para nunca más volver. Aquellos que pretenden estar en la iglesia, pero de manera hipócrita, tendrán que experimentar, si no se arrepienten, el infierno por haber rechazado al único sacrificio que podía purificar sus pecados, que era el sacrificio de Cristo. En cuarto lugar, los que reverencian a Dios, los que le temen, los que le sirven. Aquellos que han recibido de la gracia de Dios se caracterizan por ser llamados por Dios mi especial tesoro. Entonces, por eso el día del Señor para algunos va a ser de gran gozo, porque para Dios sus hijos son llamados mi especial tesoro. Vemos en quinto lugar que no son las circunstancias de la vida las que nos traen alegría al corazón, sino que es la obra del precioso evangelio de Dios. Quizás hoy podemos estar viviendo el momento más terrible de nuestra vida. Quizás hoy pudiésemos estar experimentando en nuestra vida un profundo dolor y amargura. Pero si ponemos nuestra mirada en la amargura, en la debilidad, solamente nos amargaremos la vida. Pero si ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Jesucristo, el Hijo de Dios, Él será nuestra alegría en medio del dolor. Él será nuestra alegría en medio de la debilidad y necesidad. Por último, la vez pasada concluimos que a los que temen su nombre, ¿qué les nacerá? El sol de justicia. Y traerá consigo un reino venidero sobre todos los que se oponen a Él y sobre todos los que han hecho sufrir a su pueblo. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? Esperar con paciencia. Es decir, el mensaje de hoy va a estar enfocado en acordarse de la ley de Dios. Acordarse de la ley de Dios. Como bosquejo debemos decir que en primer lugar estudiaremos que debemos acordarnos de la ley de Dios dada por mano de Moisés, la cual tenía estatutos y ordenanzas. En segundo lugar, veremos que debemos acordarnos de que Dios enviaría al profeta Elías antes de que viniera Cristo. Y en tercer lugar, que debemos acordarnos que si no nos arrepentimos, Dios herirá a la tierra con maldición. Deben ser tomados estos últimos versos del libro de Malaquías como una conclusión del Antiguo Testamento. Si el comentario al texto hebreo dice que esas palabras debían ser tomadas con mayúscula, por lo fuerte que sonaban. ¿Cuál era? Acuérdate. ¿Por qué debemos acordarnos? Porque ¿cómo somos como seres humanos? Olvidadizos. Si le dijera a usted cuál es el primer mandamiento, ¿cuál respondería? No tendréis dioses ajenos delante de mí. El quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero se fija que si empezamos a analizar los mandamientos en orden, hay muchos de ellos que ya nos hemos olvidado. Pero Dios, ¿qué dice? Acuérdate de la ley de tu Dios. Acuérdate, tenía un sonido demasiado duro. Es como si se escribiera con mayúscula. Estos últimos versos debían ser repetidos en la sinagoga. Y con razón, porque vendrían 400 años de silencio. Es decir, el eco de esos 400 años antes de la venida de Cristo debía ser: acuérdate de la ley de Dios. Acuérdate de la ley dada por Dios en Horeb, en Sinaí, quien fue traída por el mismo Moisés. Acuérdate de la ley de Moisés. Los versos de este libro nos dejan un recordatorio muy importante, dejando en evidencia que eran 400 años en los cuales Dios ni siquiera diría una sola palabra.
Yo creo que para nosotros los seres humanos no hay nada más terrible que el silencio de Dios. No hay nada más terrible cuando necesitamos que Dios nos escuche. Pero por más que nosotros oramos y oramos, no recibimos respuesta. Pero hay veces que la respuesta está más cerca de nosotros de lo que pensamos. La respuesta para el pueblo de Israel estaba en la misma palabra de Dios. No espere que venga un ángel de noche a revelarle el mensaje de Dios. No espere que venga un sueño en la noche para revelarle la palabra de Dios. No espere que se presente a un Cristo en el mismo sueño para revelarle la palabra de Dios. Él la ha dejado presente, ¿dónde? En la Escritura. En la Santa Escritura, en la Biblia que usted tiene a su disposición en su mano. Y Él sigue resonando y nos dice, acuérdate de la ley de tu Dios. Acuérdate de la ley de tu Dios. Pero sabemos que vendrían 400 años. Y esperar para nosotros como seres humanos no es una virtud que muchos tengan. Y más aún en los tiempos que estamos viviendo. Tiempos en los cuales nosotros queremos, si queremos una pizza, ¿cierto? La queremos ahora. Si queremos encargar sushi y ya se demora un poco la persona en traerlo y ya no estamos desesperando. Es decir, somos personas que queremos ahora ni siquiera ir a una tienda. Queremos por medio del internet comprar algo inmediatamente porque nos gustó. Es decir, últimamente la virtud de la paciencia no es algo que esté en nosotros. Incluso si fuéramos a una fila en el banco, ya no estamos desesperando porque no nos atienden. Incluso en los tacos que muchas veces se forman, queremos que rápidamente se vayan para que podamos llegar a nuestro destino. Pero hay algo que debemos como cristianos tratar de trabajar en esto. Porque aquellos que han nacido de nuevo, Dios les ha provisto de paciencia. Porque el fruto del Espíritu es paciencia. Me gustó mucho una reflexión que un día un compañero me envió y decía lo siguiente: muchos le piden a Dios paciencia, pensando que mágicamente la paciencia va a llegar a ellos. Pero cuando le pedimos a Dios paciencia, Dios nos envía cosas, nos envía situaciones que nos hagan perder ¿qué cosa? La paciencia. ¿Y por qué necesitamos perder la paciencia? Para que en ese momento aprendamos a pulir lo que significa ser pacientes. Muchos quieren tantas cosas de parte de Dios, pero no saben que Dios les envía las cosas para que nosotros mismos trabajemos en aquello. No pienses que la religión cristiana se trata de una varita mágica que viene a solucionar tus problemas. Dios te prepara, te levanta y te hace una nueva criatura para que vayas y enfrentes esta vida. Dios utiliza la ilustración de un soldado, el cual primeramente debe recibir su preparación necesaria para luego ir a enfrentar lo que se avecina con el escudo de la fe, con la palabra, que es la espada del Espíritu, con el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia, con nuestros pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Acuérdate de la ley de tu Dios. Si hay algo que nosotros debemos acordarnos es a poner nuestra mirada ¿en qué? En la palabra de Dios. Pero este estudio intentará responder a la pregunta, ¿por qué debemos acordarnos de la palabra de Dios? ¿Por qué debemos acordarnos de la ley de nuestro Dios? Acuérdate en este contexto significa tener en mente y poner en práctica. Es decir, esta palabra hebrea no solamente dice que traigamos a la memoria algo, sino que lo traigamos a la memoria y lo pongamos en práctica. Lo hemos dicho siempre, no basta con tener conocimiento. Si no tenemos la sabiduría para aplicar ese conocimiento, ¿de qué nos sirve? De nada. Las personas antiguas decían, como Platón, que debiera existir más educación para que la maldad se acabe. Hoy en día la educación está al alcance de todas las personas, pero ¿se ha acabado la maldad? No, porque podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo aplicamos a nuestro diario vivir, de nada sirve ese conocimiento. Por eso esta palabra, acuérdate, es
traer a tu mente y poner en práctica. ¿Por qué? Porque esto es para contrarrestar lo que en el mismo Malaquías capítulo 3, versículo 7 decía: desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Entonces, ¿qué es lo que intenta contrarrestar? Si a sus padres le estaba yendo de esta forma, no cometan el mismo error de sus padres. No cometan ese mismo error, hermanos. Por amor del nombre del Señor, acuérdense de la ley de su Dios para ponerla en práctica. Hermana Yel, si puede apagar un poquitito la estufa, por favor. En la vida hay consejos que nos marcan. En la vida hay palabras dichas en el pasado que tuvieron una gran repercusión en nuestro presente. Quizás nuestros padres nos aconsejaron de una cierta manera y nosotros no nos acordamos de lo que se nos dijo. Y eso trajo consigo problemas que en el día de hoy nos hubiésemos evitado. Pero lo que le pido, hermano, por el amor de Cristo, acuérdense de la ley de Dios. Acuérdense de la palabra de Dios. La pregunta que también debemos hacernos: ¿cuán caro será olvidarse y no recordar todo lo que Dios ha dicho por medio de sus instrumentos? ¿Cuán caro nos sale olvidarnos de la palabra de Dios? Pero ellos, ¿qué debían recordar? Según el capítulo 4, verso 4, ¿qué debían recordar? La ley de Dios, ¿cierto? Y específicamente sus estatutos. La palabra estatuto en el original hebreo, recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La palabra estatuto viene del hebreo mishpat, que quiere decir la perfecta ley. Aquí, si hay algo que quiere mencionar el profeta, no es que hablemos de parte de la ley, sino de toda la ley. Los teólogos, ¿cierto? Y esto lo hemos estudiado. Los teólogos dividen la ley en tres. ¿Cuáles son? La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Entonces está la ley moral, que son los 10 mandamientos, las leyes civiles que debían seguir los israelitas, ¿cierto?, en su nación, y también la ley ceremonial. Lo que el profeta quiere decir aquí no es acuérdese solamente de lo moral, acuérdese solamente de la ley civil. No, acordémonos de sus estatutos, pero también de sus ordenanzas. Estatutos. Está hablando precisamente de esa perfecta ley. ¿Y qué hace la ley sino mostrarnos a un Dios que es completamente santo? Si hay algo que muestra la ley, muestra a un Dios alejado del pecado. Muestra a un Dios que está limpio de ojos, que ni siquiera puede ver el mal, como dijo Habacuc. La Biblia nos muestra a un Dios tan justo que ni siquiera puede mostrarse a nosotros porque moriríamos en el intento. En los discipulados con los hermanos hicimos esta pregunta: ¿quién está más cerca de la santidad de Dios? ¿Un ángel o un ser humano? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál está más cerca de la santidad de Dios? ¿O cuál es más digno? ¿Cuál, hermano Vicente? Ninguno, ¿cierto? Usted lo respondió recién. Ninguno. Porque Dios está a un nivel de santidad tan amplio, tan grande, tan inmenso, que ni siquiera los serafines, que son los seres que están más cerca de la presencia de Dios, se sienten dignos de mirarlo. Cuando usted va al libro de Isaías, capítulo 6 en adelante, usted puede ver que los seres que están más cerca de la presencia de Dios tienen 6 alas, porque con 2 cubren sus rostros porque no se sienten dignos de mirar al santo Dios. Con sus otras 2 alas tapan sus pies, cubriendo su representación de ser seres creados, y con las otras 2 vuelan para estar continuamente diciendo: Santo, 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 oh Dios Todopoderoso. Si seres tan perfectos que nunca pecan no se sienten dignos, ¿cuánto más nosotros, amados en el Señor? Entonces, si hay algo que
que nos necesita a nosotros llevar a entender que debemos acordarnos de la ley es que nos muestra a un Dios santo. Y nos muestra que por nuestras propias fuerzas ningún ser humano puede ser salvo. La religión cristiana no significa sigue estas cuantas reglas y serás salvo. La religión cristiana no se trata por aquí están tus buenas obras y por aquí están tus malas obras. Si tus buenas obras pesan más vas a ser salvo. No. Porque lo que el Dios Santo pide es una justicia perfecta. ¿Y quién de nosotros tiene una justicia perfecta? ¿Quién de nosotros puede decir hoy que no ha mentido? ¿Quién de nosotros puede decir que no ha mirado lo que era indebido? ¿Quién de nosotros puede decir que dentro de nuestra mente no ha pensado mal en contra de nuestro prójimo? Por eso el libro de Romanos capítulo 3 versículo 10 dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si hay algo que necesitamos entender de la ley de Dios, es que debemos recordarla para conocer quiénes somos. Pecadores merecedores del infierno, los cuales no son dignos de Dios. Pero Dios no está ahí, amados. Dios no está ahí para ponernos el pie encima y decir, tú eres un miserable gusano. No. Él dice, por medio de su misericordia y su santa palabra, hermano, ¿se puede poner en silencio, por favor? Si hay algo, hermano, que nosotros debemos entender, es que Dios no ha venido a nosotros a humillarnos. Dios no ha venido a humillarte. Dios ha venido a que reconozcas tu pecado y reconozcas que Él es el único que puede entregarte una justicia perfecta para ir al cielo. Que es la justicia de su santo Hijo Jesús. Que es la justicia tan preciosa de su amado Hijo, la cual Él debió vivir en carne propia en esta tierra. ¿Por qué debemos recordar la ley de Dios? Porque el Salmo capítulo 1, versículo 2 dice, en la ley de Jehová medita de día y de noche. Nosotros debemos ser personas que tengamos constantemente la meditación de la ley de Dios. Y esa meditación debe ser algo delicioso para nuestra alma. Tristemente debo decirles, amados hermanos, esta es la época en la cual la Biblia está al alcance de más personas que a lo largo de la historia de la iglesia. Pero si bien la Biblia está a nuestro alcance, son muy pocos los que son diligentes para leerla. Son muy pocos los que toman el tiempo para leerla. Y ese número se reduce al mínimo cuando se habla de las personas que la entienden y meditan en ella. Pero si comprendiéramos lo que dice la tercera parte del Salmo 1, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, el cual da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Si comprendiésemos por un momento lo beneficioso que es acordarnos de la ley de Dios, de verdad habría muchos errores de nuestra vida que hubiésemos evitado ya. Esta ley fue promulgada en Horeb bajo un mediador, Moisés, el cual exhortó al pueblo a que no solamente debe acordarse de la ley, sino que también debe ser obediente a la ley de Dios. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 dice, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les da. ¿Qué debemos ser nosotros sino obedientes a la palabra de Dios? Obedientes a la santa palabra de Dios. Si vemos en la historia de la iglesia, recuerde que la iglesia tiene también su historia, conocerán acerca de un predicador del siglo XVI llamado Juan Calvino. Juan Calvino pudo decir que esta ley, esta mishpá, esta ley
tiene tres usos. Tiene, siendo su primer uso, que la ley es un espejo. Segundo, la ley tiene un uso pedagógico porque también nos enseña, nos educa. Y en tercer lugar, tiene como su uso conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces, es un espejo, nos enseña, es pedagógica, ¿cierto? Y en tercer lugar, también la palabra de Dios nos enseña a conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Hablábamos con unos hermanos, qué triste es que hoy en día la iglesia ha dejado tanto la Biblia de lado, que dice yo quiero conocer la voluntad de Dios, saber cuál es la voluntad de Dios, pensando que es un azar la voluntad de Dios. Otros toman lo que se conoce como un pan de vida, donde están unos versículos repartidos y dice yo quiero conocer la voluntad de Dios para mí en esta mañana, a ver cuál es la voluntad de Dios. Pero no entienden que la voluntad de Dios no se mueve en la suerte, sino en el aprendizaje que yo tengo en su contexto de la misma. O acontecerá, y como ilustración lo digo, una persona quería conocer la voluntad de Dios. Toma un pancito de vida y dice, yo quiero que el Señor me diga hoy qué es lo que debo hacer. Toman un pancito de vida y ese pancito de vida que tiene solamente una fracción de una porción de la Biblia dice, y Judas se ahorcó. Ah, no, esa no es la voluntad de Dios, así que lo echa. Saca otro, ahora sí, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Esa persona no quiso saber más acerca de eso. Porque entendamos, la palabra de Dios no es un juego, no es el horóscopo. Para que conozcamos la voluntad de Dios debemos ser diligentes en nuestro estudio, en nuestra lectura. Y también en nuestro aprendizaje en la congregación. La ley de Dios tiene como uso en primer lugar un espejo. La ley de Dios nos muestra nuestra debilidad. Cuando contemplamos la ley de Dios, nos muestra cuán débiles somos. Hay personas como el joven rico, del cual se habla en los evangelios. El joven rico le pregunta a Jesús y le dice, Jesús, ¿qué haré? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, maestro bueno, ¿qué haré para llegar al cielo? Cristo le dice los mandamientos, ¿sabes? Él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Con qué arrogancia una persona puede llegar a decir que guarda los 10 mandamientos? Pero Cristo, que conoce los corazones, le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Toma tu cruz y sígueme. El joven dice, qué tristemente se aparta de Dios. Dios le mostró que ni siquiera podía cumplir el primer mandamiento, el cual dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Dios de él era el dinero. Se cayó, Dios no necesitó ir al segundo mandamiento, no necesitó ir al tercer mandamiento, no necesitó ir al cuarto mandamiento, solo le aplicó la enseñanza del primer mandamiento. Es que su entendimiento del mandamiento era tan básico que él decía, yo no adoro a otro Dios, no adoro a Baal, no adoro a Astoret, no adoro a ningún otro Dios pagano, pero su Dios era el dinero, porque para él el dinero era más importante que seguir al mismo Cristo. La ley de Dios nos muestra nuestra iniquidad, nuestra suciedad, lo peor de un ser humano. Nos muestra muchas veces el odio que tenemos hacia las personas. Uno puede decir, no, yo no odio a nadie, pero hay momentos de nuestra vida cuando alguien nos hace daño, quisiéramos que un rayo le cayera a esa persona. Pero ¿eso acaso no es tomar la justicia de Dios por nuestra mano? ¿Acaso no es atentar en contra del mismo Dios? Recuerde lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. ¿A qué imagen fuimos creados? A imagen de Dios. El apóstol Pablo sigue en sus cartas afirmando de que todas las personas son imagen de Dios. Es decir, si nosotros queremos atentar en contra de nuestro enemigo, ¿contra quién estamos atentando en última instancia? Contra Dios mismo. Por eso el Señor dice,
Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Es decir, ¿a quién le debemos dejar la venganza? ¿A quién le debemos dejar el juicio? A Dios, y no tomarlo con nuestras propias manos. La ley de Dios es un espejo que nos muestra quiénes somos en realidad. En los trabajos muchas veces se dice, por favor, descríbame 5 virtudes que usted tenga. Soy responsable. A donde me manden voy. Soy una persona trabajadora. Soy una persona inteligente. Y ahí empieza uno a describirse. Ahora, luego dice la segunda pregunta. Diga 10 cosas malas de usted. ¿Se fija que ahí se acaba la idea? Se fija que ahí ya empieza, es que no me gusta compartir un poco con los compañeros. Empezamos a decir de ser superficiales, pero no llegamos. No llegamos al fin de las cosas. ¿Por qué necesitamos que la ley sea un espejo? Porque la Biblia no nos va a venir a acariciar el oído. La Biblia nos va a venir a confrontar con nuestro pecado. ¿Por qué necesitamos venir a la iglesia? Porque muchos podrían decir, es que yo puedo leer en mi casa. Pero como seres humanos siempre tendemos a leer lo que nos conviene y lo que nos gusta. Pregúntele, háblele a una persona, háblele de la Biblia. ¿Y sabe lo que le va a decir? Hoy que me encanta el Salmo 91. Me encanta tener el Salmo 91 ahí, me encanta. Pero si tan solamente entendiera que esa protección es solo para los que moran bajo el abrigo del Altísimo. Es decir, para los que están en Dios por medio de Cristo. Pero vaya a buscar el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. No quiero leer eso. No quiero leer eso. ¿Se fija por qué necesitamos congregarnos? Porque Dios nos muestra y nos desnuda ante su mirada. Y nos muestra lo que tenemos más escondido íntimamente. Quiero que entienda que Dios conoce hasta los más íntimos pensamientos que hemos tenido. Dios conoce nuestra intimidad. Muchas veces se ha dicho, si tan solo se mostrara un día de lo que pasa por nuestra mente frente de nuestra propia familia, creo que nos sentiríamos avergonzados de lo que saldría a la luz ahí. Pero eso es lo que hace la ley de Dios. Nos avergüenza, pero no para humillarnos, sino para mostrarnos a Cristo, nuestra única salvación y esperanza. El segundo uso que hemos dicho, ¿cierto?, es el uso pedagógico. Debemos decir que debemos ejercer este aprendizaje de la palabra de Dios. Porque cuando una persona no tiene al Espíritu Santo obrando en su vida, no conoce quién es Dios. No conoce cuáles son los mandamientos de Dios. Porque recuerde que aquellos que han nacido de nuevo, el Espíritu Santo les recuerda todas las cosas. El Espíritu Santo les confronta con su pecado. Pero aquellos que aún no han nacido de nuevo, ¿cómo sabrán? ¿Cómo conocerán a Dios? Si su pecado ha oscurecido aún la ley que está escrita en su corazón. Por eso es muy bueno enseñar la ley a todas las personas. Porque sólo así conocerán lo justo que es Dios. Lo justo que es el Santo Dios. Y lo indigno que somos nosotros. El tercer uso de la ley es conocer la voluntad de Dios. Porque la única forma de conocer mucho mejor cuál es la voluntad de Dios es por medio de la exhortación y por la frecuente meditación en la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor, amados hermanos, porque hasta este preciso momento los hermanos, ¿cierto?, en su mayoría han podido ir con sus meditaciones de la Biblia. Quizás vamos lento, quizás algunos nos atrasamos un poquito, pero todos los días vamos meditando capítulo tras capítulo, un capítulo hoy día, otro capítulo mañana, y vamos meditando y vamos contando esta meditación a los hermanos. Y eso sabe que va a traer un provecho tan grande para nosotros. Quizás la lectura de la Biblia la vamos a terminar en 3 años, pero van a ser 3 años que va a ser de gran edificación a nuestra alma. Porque vamos a poder conocer en profundidad qué es lo que quiere Dios de nosotros. Debemos amar, estudiar
y recordar sus ordenanzas, para contemplar lo mucho que merecemos el infierno, para contemplar la pecaminosidad que hay en nosotros y para contemplar lo mucho que necesitamos a Cristo. Porque para ir al cielo Dios nos pide una justicia perfecta, la cual solo se halla en Cristo, que desde su nacimiento hasta su muerte, ¿Él pecó alguna vez? Él nunca pecó. Ni siquiera pasó un pecado por su mente, ni siquiera Él. Recuerde que Él fue tentado por el mismo diablo, según Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4, pero Él nunca cayó. Él nunca cayó en pecado. Y Él es verdadero Dios y también verdadero hombre. Pero Él no pecó. Y como no pecó, Él puede decirle, Padre, yo voy a cargar con el pecado, pasado, presente y futuro de todos los que creen en mí. Y así ellos van a ser perdonados de por vida. Esto se llama gracia, porque es un favor inmerecido, pero también inmérito. Es decir, no tenemos méritos para conseguirlo. Él solo lo da por medio de la fe. Ahora, ¿cierto? Hemos dicho que el profeta Malaquías está diciendo, acuérdense de la ley de Dios, acuérdense de los estatutos, pero también de las ordenanzas. Si la palabra estatutos venía del hebreo mishpah, ordenanzas viene de la palabra hukim, que quiere decir instrucciones normativas y categóricas. Esta palabra hebrea se usa en las mayores de las instancias, en la adoración y ceremonias establecidas en el Antiguo Pacto. Recordemos que la ley moral, tanto la civil como la moral, siempre nos apuntan. Siempre nos dicen, tú has hecho esto mal, esto mal, esto mal, esto mal, esto mal, esto mal. Entonces, ¿qué hago? Pero lo que hace las ordenanzas, y me gusta que esa palabra sea ordenanza, ¿por qué? Por la sencilla razón de que el culto ha sido regulado por Dios, ha sido ordenado por Dios. No sé, no crea que si estamos predicando la palabra aquí es porque a nosotros se nos ocurrió. Si cantamos un salmo, que para las personas podría ser fome, pero eso es lo que Dios quiere. Dios pide que cantemos salmos, Dios pide también que cantemos música acorde a la palabra de Dios, que oremos de acorde a lo que Dios ha establecido. Y Él ha regulado el culto de esa manera porque es una ordenanza. Si bien hoy en día muchos han distorsionado el culto, han hecho más atractivo el culto a las personas, pero han dejado afuera a Dios mismo. Esta palabra, ordenanza, hukim, está hablando de las ceremonias y de la adoración establecida por Dios en el Antiguo Pacto. La intención del profeta es reunir toda la ley. Acuérdense, no solo de parte de la ley, sino de toda la ley. Usted conocerá que justo en esos 400 años de silencio nacieron los que se conocen como los fariseos. Personas defensoras de la ley de Dios, pero defensores solamente muchas veces de la ley moral. Por eso, ¿cómo se volvieron los fariseos? Legalistas. Se volvieron personas legalistas. Hoy, mira, tus discípulos andan con las manos sucias. Y la ley dice que tienen que lavarse las manos. Mira, oh Jesús, está mal porque estás sanando a una persona al día de reposo y Dios dice que no se debe hacer eso. Ellos eran tan moralistas, tan legalistas, que se atrevían a decirle al mismo Jesús que Él no debía hacer ciertas cosas, siendo Jesús el mismo Hijo de Dios. Muchos se han vuelto moralistas diciendo, vístete de esta forma, anda y camina de esta forma, ten este pensamiento u otro, pero solamente son instrucciones moralistas. Otros, queriendo tener una religión más excelsa, dice, paga tu manda arrastrándote de aquí a tal lugar y se te va a conceder las peticiones de tu corazón. Haz tal o cual voto y vas a obtener el perdón de Dios. Da una cierta cantidad de dinero y vas a obtener el perdón. Eso es solo falsedad. Eso es una inmundicia delante de Dios en lo que han convertido su santo adoración. Dios
ha regulado su culto. Dios ha dado sus ordenanzas, sus leyes ceremoniales en el antiguo pacto. Ha dicho cómo se ha de adorar y cómo se ha de obtener ese perdón por gracia. En el nuevo pacto también lo ha regulado. Debemos entender, hermano, que ellos debían ser diligentes en recurrir después de la ley, ¿a dónde? A la gracia. Porque si hay algo que hace la ley, como le digo, nos señala, nos apunta. Pero Dios no nos deja ahí con el pie aquí encima y a punto de caer al infierno, sino que Dios nos muestra su gracia, nos muestra su perdón. Eso es lo que tenía la ley moral y eso es lo que los fariseos estaban ignorando. Los fariseos ignoraban eso, volviéndose legalistas. Ignoraban que el perdón ellos solamente lo conseguirían por medio de la ley ceremonial, lo cual era sombra de lo que nosotros conocemos hoy como el Evangelio. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Cristo? Derramó su sangre por los pecadores. Él fue una vida perfecta. Pero en el antiguo pacto no estaba Cristo. ¿Pero dónde ellos podían ver a Cristo? En el Cordero. En el animalito, ¿cierto?, que se sacrificaba. El libro de Levítico capítulo 4, verso 27 dice así: y si alguien del pueblo, el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado cometido. ¿Se fija? Ellos debían traer una cabra, ¿cierto? Son varios animales, pero me centré en uno. Debían traer una cabra sin defecto. Es decir, ese animalito debía estar sin tacha. Debía estar sin imperfección, no podía ser cojo, no podía ser ciego, tenía que ser un animalito pero perfecto. ¿Por qué? Porque ¿cómo debía ser Cristo? Perfecto, ¿cierto? Para que Él pagara por nuestros pecados, ¿cómo debía ser? Perfecto. Pero aparte de eso, aquel que era perfecto debía morir. Por eso Cristo, el Hijo de Dios, tomó un cuerpo humano para derramar sangre. ¿Porque Él como espíritu puede derramar sangre? No, solamente siendo un cuerpo humano. Luego dice el verso 29, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en lugar de holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará la grasa de la manera que se quitó la grasa del sacrificio de la ofrenda de paz. Y el sacerdote quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Es decir, era un rito muy sangriento. Y nótese que se le ponía, ¿cierto?, a este animalito las manos sobre la cabeza y se le gritaba todos los pecados que la persona, ¿cierto?, había cometido. ¿Y qué merecía ese animal inocente sobre el cual se ha imputado todo el pecado? Morir. Se tomaba y se degollaba y en el altar, ¿cierto?, habían unos cuernecitos y lo untaban con sangre y luego esa sangre debía chorrear por el altar. ¿Pero ellos iban a ser salvos por matar animales? No. La validez que eso tenía es que esos animales, ¿a quién representan? A Cristo. Y lo que le quiere decir a la persona, esto es lo que merece tu pecado, la muerte. Pero por la gracia de Dios, otro tomará tu lugar. Aquel que vendrá como ese cabrito, aquel que vendrá como ese cordero, a ese que vendrá, ¿cierto?, como ese vacuno que también se ofrecía, como ese palomino. Hay uno que vendrá como él, y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, la ley, como el Juquim, ¿qué es lo que hacía? Era llevar a las personas a la gracia. Por eso los israelitas en 400 años, ningún profeta se iba a levantar a corregirlo. Pero en esos 400 años debían acordarse de la ley moral, pero también de la ley ceremonial. La ley moral para decirles, ojo, estás pecando. ¿Y a dónde te lleva? A la gracia. ¿Y la gracia a dónde lo lleva de nuevo? A vivir una vida bajo la voluntad de Dios. ¿Te fijas cómo es el círculo? Y constantemente vamos así. Entonces, ¿qué los mantendría sanos a ellos en estos 400 años de silencio? La ley de Dios. Y si lo pudiésemos decir, el Evangelio.
Y ahora nos centramos en nuestro tiempo y dice, ¿hace cuántos años se prometió que Cristo regresaría? Hace más de 2000 años atrás. ¿Y ha hablado algún profeta aparte de los profetas que hablaron y de los apóstoles? Nadie. Han habido, podríamos decir, 2000 años de silencio. Pero si hay algo que ha mantenido a la iglesia estos 2000 años de silencio, es el Evangelio. Acuérdate de la ley de tu Dios. Acuérdate de leer tu palabra. Acuérdate de leer la palabra de Dios y hácela tu palabra. No la leas como algo fuera de ti, léela como algo para ti, que traerá gran beneficio para su alma. Agustín de Hipona comenta al respecto, un cristiano del siglo IV. Dice, el profeta quiere que aprendan a interpretar espiritualmente la ley y encuentren en ella a Cristo. Si hay algo que ellos debían mantenerse esperando, ¿era quién? A Cristo. No iban a estar esperando de que iban a cumplir todas estas leyes ellos, porque podían pasar 5000 años y iban a seguir cayendo. Pero si ellos confiaban en Cristo, pero si ellos confiaban en su santo evangelio, iban a ser perdonados. Dios está airado, está enojado en contra del pecador, y la única reconciliación que podemos tener es por medio de su Hijo. Y a través de la fe recibimos ese perdón. ¿Cómo puede permanecer una iglesia sino a través del evangelio, del perdón, de la buena noticia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Siempre que te acuerdes de la ley de tu Dios, nunca te olvides del Cordero, para que no te vuelvas un legalista. Si quieres ser librado de ser legalista, acuérdate de la ley, pero acuérdate del Cordero también. Acuérdate de la gracia. Y si quieres dejar de ser un liberal, acuérdate del Cordero, pero acuérdate también de la ley. Gálatas capítulo 3, versos 23 y 24 dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que seamos justificados por medio de la fe. ¿Qué es ser justificado? Ser declarado justo por Cristo Jesús. Muy bien, hermano. Esta palabra nunca se nos debe olvidar. Si vamos al cielo es porque hemos sido justificados. Recuerde que justificado viene de la palabra, como lo veíamos con el hermano Vicente, de la palabra justo y car, ¿cierto? Car habla de hacer. Entonces, ¿nosotros somos justos por sí mismos? ¿Y cómo podemos ser declarados justos? Por medio del Hijo de Dios. Y Él no transgrede las normas. ¿Por qué? Si una persona hoy cae a la cárcel, puede pasar o una cierta cantidad de años en la cárcel o pagar un precio. ¿Quién pagó ese precio por nosotros? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él nos asegura que donde Él está, nosotros también estaremos por su sola gracia. Y con razón ellos eran animados a acordarse de la ley de Dios, porque en ella estarían confirmados y resguardados para la fe que les sería revelada con la venida de Cristo. John Gill, un predicador bautista reformado de la antigüedad, dijo, los estatutos y juicios, las leyes ceremoniales y judiciales que fueron dadas a Moisés, al mismo tiempo que la ley del Decálogo, era observada por los hijos de Israel, y que eran sombra de las cosas por venir, a saber, aquellos que fueron de naturaleza ceremonial, y por lo tanto ser recordados y atendidos como conduciendo a Cristo y a las cosas del Evangelio. ¿A dónde nos conduce la ley moral? A Cristo el Hijo de Dios. Por favor, busque el Salmo 19 y a medida que lo vaya encontrando nos ponemos de pie para leerlo todos juntos. Salmo 19, versos 7 al 14.
Salmo 19, del verso 7 al 14. A medida que lo vayamos encontrando, nos vamos a poner de pie, por favor. Salmo 19, 7 al 14. Leamos todos juntos. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tus siervos de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Es así como ellos, al acordarse de la ley de Dios, indudablemente les llevaría a la venida del Mesías Salvador. Pero antes de eso, los enviaría ¿a quién? Al profeta Elías, lo cual veremos el próximo domingo, el próximo día del Señor. Conclusión. Ellos debían acordarse de la ley de Dios en su conjunto, no de manera separada, moralista o legalista, pues el Evangelio les era manifiesto por medio de la fe, por la sola gracia, a través de los sacrificios. Segundo, por medio de los estatutos, ellos debían acordarse de que Dios es santo, no tiene ninguna relación con el pecado, por lo cual les mostraba su condición pecaminosa y alejada de Dios. Tercero, estos estatutos eran un espejo donde ellos podían ver sus pecados y su incapacidad para cumplir por sus propias fuerzas la ley de Dios. También por ella debían aprender quién es Dios, sobre qué es lo que le agrada y no le agrada a Él. Y por último, ella los llevaría a conocer su voluntad y de cómo debían ser exhortados para así apartarse del pecado. Cuarto, el profeta quiere que aprendan a interpretar espiritualmente la ley y encuentren en ella a Cristo, por cuyo juicio se ha de hacer esta separación entre el bien y el mal, y por quien solo hay salvación y remisión de pecados. Quinto, siempre que te acuerdes de la ley de tu Dios, nunca te olvides del Cordero. Nunca te olvides que la religión cristiana no es un mero moralismo legalista, más bien siempre te llevará a la gracia de Dios. Siempre te llevará a Cristo para el perdón de tus pecados. Sexto y último, es así como ellos, al acordarse de la ley de Dios, indudablemente le llevarían a la venida del Mesías su Salvador. Pero antes de esto enviaría al profeta Elías, lo cual veremos el próximo día domingo, el día del Señor. Le invito a que oremos y le roguemos perdón a Cristo por medio de su Hijo. Amado Padre, reconocemos nuestros pecados delante de usted. Reconocemos que hemos pecado ante su santa ley. Pero su santa ley no ha venido, Señor, para condenarnos hoy. Su santa ley nos lleva a Cristo, tu Hijo, el cual enviaste por amor de tu nombre. El cual lo enviaste, Señor, para que tu propósito y tu decreto soberano se cumpliese. Padre, no nos presentamos delante de ti con nuestra propia justicia, sino que nos presentamos delante de ti
con aquella justicia que nos es imputada, con aquella justicia, la justicia perfecta de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo ha aplacado la ira de Dios y la vida perfecta de Cristo ha pagado por nuestros pecados y nos ha dado una justicia perfecta. Te ruego, Padre Santo, te ruego, Padre Celestial, que tengas misericordia de tu pueblo, Señor. Te ruego, Padre Santo, que si hay alguno entre nosotros que no ha nacido de nuevo, te suplico que tu Espíritu Santo le lleve a toda verdad y toda justicia. Le ruego que tu Espíritu Santo le dé esa fe genuina, esa fe que lo lleve al arrepentimiento, esa fe que lo lleve a confiar en Cristo Jesús y solo en Cristo, quien nació de una mujer virgen, quien vivió una vida perfecta, quien padeció en la cruz del Calvario por nuestros pecados, quien resucitó al tercer día, quien comisionó a sus discípulos y ascendió a los cielos para estar a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, quien junto al Padre ha enviado al Espíritu Santo para que esté con nosotros hasta el fin de los tiempos, quien Jesús, el Hijo de Dios, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos cuando en su segundo regreso venga por nosotros. Esta es nuestra fe y nuestra confianza. Amén. Entonemos el Salmo 19 para así estar recibiendo la bendición de Dios. Salmo 19. Por favor. Salmo 19, la cual nos habla tanto de la revelación natural, que es como Dios se ha revelado en la naturaleza, pero también cómo se ha revelado en su palabra. Póngase de pie y entonemos los cielos por doquier. Salmo 19, los cielos por doquier. Cantemos. Los cielos por doquier cuentan a todo ser la gran gloria de Dios. Anuncia la expansión del cielo lo creó, la mano del Señor. Un día llega así, el día que va a venir, a hablar de su potencia. La noche que se va, a la que va a llegar, dice su inteligencia. Ningún lenguaje es, ni palabra a su vez, en el cielo se oirá, ni se oye su voz en ninguna nación, ni en ningún lugar. Mas su cordel salió, su palabra alcanzó hasta el fin de la tierra. En ellos puso Dios la tienda para el sol, para que lo cubriera. El luminoso sol, cual esposo salió de su lecho nupcial, cual héroe ya correr, radiante con
servidor también, con tu ley sumo bien, tiene amonestación. Los que la guardarán, finalmente tendrán un grande galardón. Y quien saber podrá, y quien entenderá errores cometidos, que en tu compasión inocente se halló de los a mí escondidos. Guarda tu servidor, de orgullos no se halló en su dominación. Íntegro seré y limpio yo estaré de grande rebelión. Que mi boca al hablar y que mi razonar sean de tu agrado, pues eres, oh Jehová, mi roca eterna, mi redentor amado. Inclina ahora su rostro para recibir la bendición del Señor. Dios Padre, te ruego que bendigas a tu pueblo. Te ruego, Padre, que posiciones tu rostro sobre tu pueblo, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y tengas de nosotros misericordia. Te ruego, Padre, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y tengas de nosotros misericordia y pongas en nosotros paz. Te ruego, Padre, que esa bendición que es en tu nombre, que esa bendición nos enriquezca, Señor. Esa bendición, oh Iglesia del Señor, sea bendita en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que tengan un muy fin día del Señor. Que el Señor les guarde.